Buenos días para todos, para los visitantes del pereirano.com. Nuestro invitado de hoy es el doctor Rafael Nieto Loaiza, un Nobel en el tema de la precandidatura. Es precandidato presidencial del Centro Democrático hace muy poquito, pero que yo creo que va a sonar muy duro por el contenido y por la precisión de los temas, cómo los maneja. Bienvenido al pereirano.com. Muchísimas gracias por la invitación a todos aquellos que están siguiendo el pereirano.com. Un afectuoso, cariñoso saludo. Aquí estoy, dispuesto a todo. Bueno, a usted lo está viendo mucha gente. El Pereirano es un periódico joven, pero es el primer periódico virtual de aquí. Tenemos una base tecnológica muy fuerte. Tenemos un soporte tecnológico en Canadá. Lo está viendo mucha gente en Pereira y en el eje cafetero, muchísima. Lo está viendo mucha gente en Cali. En ese sector azucarero es muy visto por mucha gente. Lo está viendo una comunidad muy grande en Barranquilla y en el Magdalena. Yo no le meto mentiras. Y lo está viendo mucha gente en Medellín, en el sector industrial y universitario, yo ex EAFIT. Y también hay una cosa maravillosa. Yo voy ahora a Miami y después a Nueva York. Tenemos un grupo muy grande de pereiranos y de colombianos con el pereirano.com en Miami, pero enorme en Nueva York y New Jersey. Hay una chica pereirana que se llama Jessica Ramos Londoño, de origen humilde. Esa chica hoy es la mano derecha de la alcalde de Nueva York en el tema de comunicaciones y va a ser muy pronto concejal de Nueva York. Una chica bien berraca, pereirana, de la vereda Mundo Nuevo. Nació allá, pero de familia pereirana y todo, nació allá por un accidente. Y esa chica es nuestra aliada y tenemos una colonia enorme en New York y New Jersey. Lo están viendo casi tanta gente como aquí. Entonces, pórtele bien, doctor, que lo está viendo mucha gente. Yo me porto bien en todo caso, así me dan poquitos. Bueno, entonces, este es el personaje que tenemos para el pereirano.com. Es el segundo invitado del Centro Democrático. Entrevisté ya al doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Y quiero confesarle, bueno, ahora hablamos de eso. Primero yo quiero que nos cuente, antes de estar usted en las grandes ligas, cuál es su palmarés. Usted ya apareció como de pronto. ¿De dónde salió Rafael Nieto? Yo soy un abogado con estudios en socioeconomía, experto en temas de derecho público, fundamentalmente, derecho internacional, derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y ese es mi primer sombrero. Y en ese ejercicio he sido agente del Estado colombiano en unos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 3 casos. Soy probablemente el colombiano que más experiencia tiene en materia de litigio internacional en la Corte. Contrario a lo que ronda por ahí, nunca he tenido nada que ver con el tema de Nicaragua. Eso, al contrario, he sido muy crítico de la política y de las decisiones tomadas por la canciller Holguín en materia de Nicaragua, porque se ha equivocado profundamente. Y mis críticas han generado que me odie desde lo más profundo de su corazón, pero ese es un odio que yo llevo con una medallita en el pecho, porque mi tarea ha sido la de defender los derechos de Colombia en San Andrés y Providencia y en el archipiélago. Y ese odio del gobierno Santos es un odio que trae muchas cosas detrás. Es la sumatoria de fracasos y el desprestigio que tiene, pero ahora no me dejo en ese batido. Entonces. Ese es el primer punto. El segundo tema es que soy un pequeño empresario y he montado un par de empresas, una de las cuales es una empresa de consultoría que lo que hace es tratar de generar un relacionamiento distinto entre el sector privado y las comunidades y los gobiernos locales para que trabajen los 3 en la misma dirección y se produzcan unas sinergias con unos resultados positivos para esas 3 partes que muchas veces están enfrentadas y que no deben estar enfrentadas, sino que deben trabajar y la otra conjunto. Y la otra empresa. Pero eso es importante porque eso me ha permitido conocer desde el Putumayo a la Guajira, desde el Bichá hasta el Chocó, y entender que este es un país de regiones, que cada región, Álvaro, es distinta, que la gente habla, se divierte, oye una música,
come, baila y piensa de una forma diferente. Es un país con múltiples regiones, y yo creo que uno de los grandes pecados del Estado es que se ha manejado desde Bogotá pensando que el país es Bogotá y no reconoce la realidad regional. Y yo al contrario creo que nosotros deberíamos tender a mediano plazo hacia un modelo de autonomías y eventualmente después de federalización que reconozca la regionalización del país. Ese es un segundo elemento. Usted me recuerda los consejos comunitarios del presidente Uribe. El presidente Uribe se posesionó y al día siguiente amaneció en Valledupar a las 7 de la mañana. Yo no entendía eso, no entendía si iba a ir a politiquear o qué. Y le quiero confesar que yo juego tenis los sábados, llegaba, me bañaba y me sentaba toda una tarde en una cama a ver los consejos comunitarios de Uribe. Eso era una maravilla. Yo soy gerente, yo soy empresario, nunca había visto una microgerencia más bien dirigida que esa, porque era reunido con todos, con 15 alcaldes mirando en salud, hospitales, puestos de salud, en carreteritas, puentes, chequeando cómo va todo, porque esto está atrasado. Eso es una maravilla. Absolutamente, y además le permitía al presidente apreciar en directo y sin intermediación las necesidades concretas de la gente en cada una de las regiones, porque son distintas. Hay problemas que son nacionales, pero muchos son de carácter local, y lo que uno tiene que hacer desde el gobierno central es ayudar a las localidades y a las regiones a identificar los problemas y sus soluciones, y después ayudar a las localidades y a las regiones a la implementación de esas soluciones. No pensar que desde Bogotá tiene la respuesta de todos los problemas. Usted se me metió en el tema, usted está hablando de una microempresa usted no se aguantó. Y la otra. Entonces, el tercero es que yo he hecho la representación en Colombia de una compañía de consultoría estratégica que se llama Kissinger McClarty Associates, una compañía que tiene sus sedes en Washington y en Nueva York. Era la compañía de Henry Kissinger y una persona que es poco conocida en Colombia, pero mucho en Estados Unidos, que se llama Mac McClarty, que fue el primer jefe de la Casa Blanca de Clinton, porque era compañero de pupitre de Clinton en Little Rock, Arkansas. Fue el primer enviado para las Américas y el primer organizador de la Cumbre de las Américas es McClarty. Y yo he sido senior director de esa compañía y su representante en Colombia. Usted empieza a sonar cuando es viceministro de Justicia. Sí. Ahí sale como algo, como Sí, ayer set. así es. Y creo que me fue bastante bien en ese viceministro. ¿Quién era su ministro? Fernando Londoño. Yo entro con Fernando Londoño y me salgo con Sabas Pretel con diferencias importantes con Sabas. Teníamos una manera muy distinta de entender lo que debía ser la tarea del ministerio y lo que debemos hacer dentro del Estado. Yo termino peleado, para decirlo de alguna manera, con Sabas y me salgo del gobierno peleado con Sabas. Y después volví al sector privado, a mi ejercicio jurídico, a mis ejercicios de consultoría, a la pequeña empresa y a ese trabajo, más manteniendo siempre una pata que siempre he tenido desde hace muchísimos años, desde que estaba en la universidad, que es mi tarea como analista y como columnista. Yo empecé hace, ya no quiero contar tantos, pero por lo menos 30 y tantos años en el siglo. A escribir. Sí, fui asistente de De Álvaro origen Gómez. conservador. Yo soy de origen conservador, yo fui asistente de Álvaro Gómez. Yo soy del Centro Democrático Igual, de origen liberal. Yo soy como el del, presidente Uribe. yo soy del Kilder de Gaviria. Ok, bueno, pues como el presidente Uribe, porque el presidente Uribe es de origen liberal, yo soy de origen conservador. Y ahí empecé a escribir y desde entonces no he parado. Yo he estado en El Espectador, en El Tiempo, en Semana. Hoy tengo una columna que se publica en El Colombiano, en El País, en Vanguardia, en El Pilón, en El Universal, en el diario El Magdalena. Se me olvidan los números de muchos periódicos regionales y ahí estaba haciendo una tarea de análisis político. Yo supe, Ese es el ejercicio que yo creo. yo supe quién era Rafael Nieto Loaiza, porque lo leí. Me llamó alguien de Bogotá, me dijo, léete esta columna. Y la verdad leí 2 columnas, me gustaron muchísimo, porque son muy puntuales. Este es un tipo muy puntual en la identificación de los temas y en la solución de los problemas. Le quiero confesar que pues el Centro Democrático tiene un abanico de candidatos, unos muy efervescentes, muy batalladores, otros más intelectuales. Uno ve un tipo con mucho poder político como Luis Alfredo Ramos, un hombre por el que el gobierno santo cometió una bellaquería inmensa, lo sacó del río y lo metió a la cárcel 1000 días, lo separó de su familia sin una sola acusación con los testigos falsos, gracias pues al señor Montealegre,
que se propició eso. Está Paloma Valencia, una señora buena, berraca. Está Iván Duque, no lo he escuchado, lo he leído, pero no lo he escuchado. Ha estado en Pereira, no lo he podido leer. Está Carlos Gómez Turillo, un hombre muy elocuente, pero no me gusta su manera de ver las cosas. Y si me falta alguno, me corrige. Oscar Iván. Oscar Iván Zuluaga, que de pronto viene. Y María Rosario Guerra. Y María Rosario, que es una excelente persona. Tengo el honor, ella es casada con un íntimo amigo mío, con Jensen Mesa Dishington. La madre de Jensen y mi mamá se graduaron juntas en el colegio, ya murió. Y María Rosario nos ha ayudado mucho en el Centro Democrático. En estas gazaperas que hay aquí, ella ha sido siempre como amor, calma. Es una bellísima persona. La más muy bien formada. Sí. Quiero contarle que yo quedé, primero no sabía que usted era precandidato. Puse la convención virtual, no pude ir porque no estaba en la ciudad. Yo soy ganadero en la costa también. Y la puse allá estando en Fundación Magdalena. Cuando veo al señor Rafael Nieto hablando, dije, ¿qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? Usted no es invitado. No sabía que usted era precandidato. Y él lo voy a escuchar. Y quiero confesarle, doctor Rafael, que pocas veces, yo para Lambert soy pésimo. Yo también soy malísimo. Soy un desastre. Como lagarto, como lambón, no serví. Le quiero decir que pocas veces he escuchado yo, en tan poquito tiempo, fueron como 40 minutos, no un discurso, porque lo suyo no fue un discurso, una conferencia donde definía, primero con energía, porque le metió de raquero, pero esa dejemos la parte. Segundo, con mucha precisión los temas cáusticos y álgidos que tienen a Colombia fuera del camino, y segundo, las soluciones. O sea, yo quedé cautivado con el discurso suyo. Muchas gracias. Con la conferencia, más que otra cosa. Y ahora yo soy empresario, tengo contacto con muchos empresarios del país, y la verdad todo el mundo vio eso. Y la conferencia suya lo volvió candidato de verdad. O sea, no sé si se lo han dicho en otra parte, pero fue esa conferencia la que lo puso a usted como en el podio, para utilizar un término. Porque Colombia tiene unos problemas que, pues, usted sabe, todos sabemos, los que entendemos un poquito de economía y de política, y usted que es tan jurídico, todo el enredo, todo el desastre jurídico, económico, político, ético, social que armó el presidente Juan Manuel Santos. Pero usted los identifica muy claramente, los ordena y los va resolviendo en su conferencia. Entonces me siento muy contento de tenerlo al frente, porque yo pertenezco al Centro Democrático, yo fundé este partido, hoy ya no soy su coordinador, estoy evolucionando, pero soy muy uribista, muy amigo de Uribe, muy preocupado de este país, porque si este país no mira en las próximas elecciones, vamos para un desastre. Y me encantan las propuestas suyas. Entonces empecemos por el principio. ¿Cómo ve el país usted en términos generales? Pues muchas gracias, Álvaro, muy generoso conmigo. Yo invitaría en todo caso a los que nos están viendo en el peregrino.com a que mirara la intervención mía en la convención. Eso creo que se encuentra en YouTube a través de un enlace que creo que se llama Intervención de Rafael Nieto Loaiza en la convención del Centro Democrático. Miren lo que la conferencia es muy interesante. Son 30 minutos. Y no hay carreta, ni un grito, ni nada. Todo es pum pum. Bueno, eso para que la gente tenga como esa perspectiva. Se me olvidó decirle, este espacio, el pereirano.com, arranca en Pereira, va a crecer desde aquí, es un periódico virtual, digital, global y en tiempo real. Usted se puede meter a la hora que quiera y encuentra las noticias de Londres. Vamos, estamos yendo en directo ahora, en este momento. En este momento no, pero una vez lo editemos, pero se puede meter y encuentra el ataque de Londres, la bomba del Nino, todo, a las 3 de la mañana. Este espacio se llama Charla con Ramírez, yo soy Ramírez. Y el apellido es directo a la vena, porque aquí no echamos mucha carreta, vamos a la vena. ¿Cómo ve el país? Muy bien, yo creo que estamos pasando por un momento especialmente difícil y complicado, incluso más que el del 2002. Tal vez ese ejercicio de comparación me sirve para situar el problema. Yo creo que las elecciones del 2018 son más importantes, más vitales incluso que las del 2002. Y voy a explicar por qué.
En el 2002 teníamos claramente identificado al enemigo. Sabíamos que había unas guerrillas comunistas que estaban siendo muy agresivas, que habían crecido enormemente, con mucha presencia a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, con mucha capacidad para alterar el rumbo de la vida en comunidad y además para dañar la economía. Hoy lo que tenemos es un enemigo difuso. Nos hablan de posconflicto, pero no hay posconflicto. Aquí seguimos teniendo el conflicto armado con unas disidencias de las FARC muy poderosas vinculadas al narcotráfico y a la economía ilícita, con unas bandas criminales que también se alimentan de esa economía ilícita y con un ELN cada vez más poderoso, con mayor capacidad de acción, ocupando los espacios y las economías de las FARC. Un paréntesis, doctor. Cuando este panorama que usted escribe, yo lo viví, mi papá estuvo secuestrado. Yo acabo de salir, tuve que cerrar una empresa rosera en Montecristo, Bolívar, donde me llegaron las FARC. Esto fue hace 5 meses. Las FARC 2, que son iguales a las FARC 1 y a la ELN 3 y a la Arbaquín 4. Eso es lo mismo, esos son bandidos. Pero ese panorama que usted escribe, teníamos 110.000 hectáreas de coca. Y mire pues que tenían el país desbaratado. Hoy tenemos 200.000. Sí, 188.000 hectáreas certificadas a 31 de diciembre de 2016. ¿Cómo la ven? Nunca en la historia habíamos tenido tantas como las que tenemos ahora. Entonces, el primer tema, teníamos antes un enemigo claramente identificado, hoy tenemos un enemigo difuso que además tiene una pata en el Estado. ¿Alguien me puede decir? Patente para ser política. Ahora me pueden decir, pero usted cómo va a decir que las FARC son enemigas? Y yo digo, sí, son enemigas del modelo de sociedad que queremos para Colombia. Claramente enemigas, porque después de la firma del acuerdo, Álvaro, estos señores de las FARC en su conferencia del Yari volvieron a repetir que ellos estaban en el comunismo, en el marxismo-leninismo, en la combinación de las formas de lucha, pero que dicen ellos no van a matar más, sino que solamente van a hacer política. Y yo ahí tengo una pregunta adicional. ¿Las disidencias de las FARC son reales o son estratégicas? Bueno, no sabemos. Primer punto. Usted no lo puede decir, pero yo sí, usted es candidato. Pero tengo evidencias de amigos del capitán que son amigos de ellos, de comandantes en ciertas zonas, montañitas, Puerto Rico, que me dicen que eso es lo mismo, que ellos entregaron. Y otros jóvenes, llamados arrechitos, se quedaron por fuera, para que siguiera. Se entregó un despachador de las FARC hace poquito y dijo lo siguiente: yo soy especializado en despachar coca. El último despacho que hice fueron 60 toneladas para Rusia, el último. Y le preguntaron, bueno, ¿y el dinero? Digo, el dinero, pues llegó un cargamento de dinero tan grande, no de ese despacho, sino de otro, que se tuvieron que encerrar 7 personas, 12 días con máquinas a contar los euros. Eso les da una dimensión de que definitivamente, primero son la empresa más rica de Colombia de lejos, recogen a Santo Domingo, a Sarmiento Angulo, además no pagan impuestos, además no pagan salario. Y segundo, yo creo que hoy están casi tan armados como están. Bueno, entonces el primer punto es, antes teníamos un enemigo muy claro que sabemos que había que combatir. Hoy tenemos ese enemigo dentro del Estado, pero además también por fuera. Primer punto. Segundo punto, en ese momento teníamos una sociedad civil y política consciente de que había que resolver ese problema y enfrentar ese enemigo y esa amenaza. Hoy no, hoy tenemos una sociedad civil dividida, Confundida, polarizada, confundida, que no tiene claro ni siquiera si debe confrontar a ese enemigo y que al final está claramente enfrentada en los mecanismos que quiere que usar para enfrentar a ese enemigo. el bogotano le dice a usted, hombre, usted es un guerrerista, pero es un bogotano, es un citadino, para que no ataquemos los bogotanos, una persona de la ciudad. Cuando las FARC hicieron tanto terrorismo, eso fue una cosa. Cuando le pusieron la bomba al Club El Nogal, la sociedad colombiana, los encopetados de Bogotá y los de Barranquilla entendieron que esto era con todo el mundo, que no era con el ganadero del Cesar ni el Magdalena. Yo pienso que lo que pasó ahora en el Andino despierta a la gente de Bogotá. Yo escribí un artículo y me dijeron hasta miseria, guerrerista infame. Yo lo que digo es que regresa el terrorismo, regresó para quedarse el terrorismo, el posconflicto. Eso suena un poquito macabro, casi que estoy pues entrevistando al muerto antes de morir, pero a la gente hay que hacerla reaccionar.
yo me atrevo a decir que incluso no hay posconflicto, pero vamos a volver sobre este tema un poquito más adelante. Entonces, el primer tema, antes hablamos cuál era el enemigo, qué era lo que teníamos que hacer, cómo enfrentarlos, y teníamos una sociedad unida para poder hacerlo. Hoy no sabemos cuál es el enemigo, tenemos un pedazo del enemigo adentro, la sociedad está fragmentada y dividida y no sabemos cómo enfrentarlo porque está confusa y no sabe qué debe hacer. Tercer tema, teníamos a unos gringos que estaban claramente decididos a apoyarnos a nosotros en la lucha para enfrentar ese enemigo que era una combinación entre terrorismo y narcotráfico. Ya no. Cuarto tema, teníamos unas fuerzas militares que en la administración del presidente Pastrana habían empezado un proceso de transformación que Uribe consolida y que estaban claramente decididas a enfrentar y a derrotar a ese enemigo. Y a fe que lo consiguieron. Ya no. Esas fuerzas militares hoy están confundidas, no tienen moral de combate, no tienen credibilidad de mando militar. Como me llegó un artículo, desmovilizadas. No, es que son mucho menos hoy que lo que eran antes, no tienen los presupuestos, tienen inseguridad jurídica, no saben siquiera si ellos deben hacer la tarea de enfrentarlos porque no quieren poner el último muerto. Cuarto punto. Quinto, nos dicen a toda esta realidad que estamos en el posconflicto y que tendríamos que estar todos felices sacando banderitas blancas diciendo que qué maravilla lo que hemos vivido, cuando en realidad no tenemos posconflicto. Hay un posacuerdo con las FARC, que es una cosa distinta. O sea, sí se firmó un acuerdo con las FARC o con parte de las FARC y tenemos una situación de post en relación con esos acuerdos. Pero no tenemos posconflicto porque las disidencias de las FARC, el ELN, las bandas criminales siguen en el conflicto y generando un problema de violencia enorme. Luego tampoco estamos en el posconflicto. Quinto. Sexto, ahora tenemos unos precedentes que no teníamos en el 2002. ¿Cuáles? El de un presidente que no respeta el resultado de las elecciones hechas en las urnas. Perdón, me interrumpo. ¿Qué tan usual, usted que es más jurídico que yo y puede tener cultura más global de Francia, de Inglaterra, yo leo mucho, pero que un presidente constitucionalmente elegido se robe físicamente? Bueno, el plebiscito fue una vergüenza porque amañaron el umbral, cambiaron las reglas de juego, todo, o sea, para ganar ellos. Segundo, recursos no le dieron sino al sí, como siempre no le dieron nada. Santos es un mentiroso, pero fuera de eso gana el no y se roba flagrantemente. Bueno, pues eso, no hay antecedentes de que eso pase. Hagamos un ejercicio comparado rápido. Ramos, el candidato Ramos, dice que es un golpe de Estado. Fue para todos los efectos, como si fuera un golpe de Estado. Pensemos en lo siguiente: en Gran Bretaña hicieron la pregunta sobre si se debían mantener o no en la Unión Europea. Ganó el Brexit y el primer ministro renunció, y hoy están los británicos saliendo de la Unión Europea. Renunció, pero a los 20 minutos. Sí. En Italia, el primer ministro hizo un plebiscito, lo perdió y renunció, y no se hizo nada distinto. Aquí el presidente Santos ni renunció ni respetó el resultado. Pero ese es un antecedente que no teníamos en el 2002, el de un presidente que irrespeta el ejercicio democrático, que no respeta la voluntad de la gente expresada en las urnas. Es gravísimo. Bueno, pero la vida le cobra una de esas cositas. Le voy a contar una de las últimas encuestas, quizá no la última ya, que la hizo Guarumo Soluciones Digitales, que él es el ex registrador Sánchez, que no es propiamente uribista. Pregunta única, con 2.7% de margen de error, 1.700 entrevistados, tipo de entrevista personal. ¿Por qué persona o partido votaría usted para la presidencia de la República? Resultados: 1, Centro Democrático 24.7, o sea, el partido del presidente Uribe, el suyo y el mío. Segundo, Claudia López, 17.3. Tercero, Germán Vargas, bueno, 13.8. Y sigue para abajo. Y atérrese, doctor Nieto, atérrense ustedes. Partido Liberal, 1.4. Claro. Partido Conservador, es el mío. Partido Conservador suyo, 1.1. Y Partido de la U, 0.8. Claro. O sea, la unidad nacional, los partidos desmermelados, los que apoyaron este tipo de vagabunderías, no marcan sumados marcan el 3.2%. Claro, es que la gente finalmente perdió la confianza. Pero sigo con el tema. Tampoco teníamos antecedentes de un Congreso que respeta la voluntad popular. Y
Y a uno le dicen, pero usted cómo va a decir eso, si es que el Congreso de la República es el representante de la voluntad del pueblo. Hombre, eso es verdad teóricamente, pero es que este Congreso en particular, el 80% de este Congreso en particular estaba en el sí, en el no estaban sino el Centro Democrático y Sofía Gaviria del Partido Liberal. Todos los demás, sin excepción, incluyendo a Claudia López, a Jorge Robledo, a todos estaban en el sí. Bueno, y el constituyente primario es el pueblo, claro. El Congreso es el secundario. Claro, así es. Y por tanto, lo que es inaceptable es que el Congreso reemplace la voluntad de la gente expresada directamente en las urnas. Antecedente terrible. Pero hay otro peor, la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, apenas unas semanas antes, había expedido una sentencia, la del plebiscito, donde decía que el presidente de la República estaba obligado por el resultado del plebiscito. Y unas semanas después lo cambió y dijo que sí, que se podía hacer una disque refrendación popular por vía del Congreso. Eso no lo teníamos en el 2002. Doctor, la pérdida de confianza no la teníamos en el 2002. La gente ya no le cree a los políticos porque se eligió a Santos y terminó con los votos con que fue elegido, eligiendo con gobernando con unas políticas distintas. Pero la gente aún conservaba una esperanza en la justicia. Claro, y la perdió también. ¿Cómo les parece a ustedes que doña Giris Medina secuestra a un señor, secretario de Hacienda de Barranca Bermeja? Él testifica contra ella lo visitó secuestrado, o sea, una cosa evidente y probada. La condenan a 34 años y medio de prisión por secuestro agravado, porque tenía todo. Al año y medio, el fiscal Montealegre, que era un títere de Santos, retira los cargos, la sacan de la cárcel, pagó año y medio, una condena de 34 años y medio, para hacer una testiga y meter a la cárcel las Sabas Pretel de la Vega. A Diego Palacios, una persona maravillosa. Alberto Velázquez, compañero mío de la Universidad de Armenia, gente decente, y a Bernardo Moreno. El doctor Palacios, Diego Palacios, hace poco lo llamó la justicia y le dijo: doctor Palacios, usted lleva ya 3 años, diga que cometió el delito y en un mes y medio se va para la casa. Digo, no soy capaz. No soy capaz porque yo no cometí el delito. Yo que me gano por irme para la casa. No voy a cargar con la deshonra. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo vergüenza. Ese no es un delincuente. Lo otro, doctor, ¿usted qué opina del fiscal Montealegre, del ex fiscal? Déjeme termino diciendo lo siguiente para responder a la pregunta inicial. Si usted se siente y mira todas estas circunstancias, más la crisis económica a la que estamos llegando, usted tiene que darse cuenta que entre el 2002 y el 2018 hay una enorme diferencia para peor. O sea, estamos mucho más mal en el 2018 que en el 2002. Muchísimo más mal. Y por eso esta elección es tan importante. Eso fue lo que hizo que yo me metiera ahora a esta contienda política y abandonara la tranquilidad del sector privado, de los negocios y de la práctica profesional para meterme en este ejercicio. Bueno, pues bienvenido a la arena política, que es muy maluca. Usted va a salir arañado, con ojos morados y todo, pero ese es el baile. Este es un baile duro, pero a mí me parece que es un protagonista importantísimo por la claridad de conceptos que tiene. ¿Cómo le parece a usted un país con un fiscal como Montealegre, que monta una universidad, se gasta 70.000 millones en una universidad y a los 6 meses no hay nada? Un tipo que le da contratos por 10.000 o 11.000 millones a una chica porque es bonita, ¿no? Ya no estudió, no es nada, a una Natalia Springer. Un tipo que, ese no es su apellido en realidad. Esto Carruncho, sí. Un tipo que el gobierno le permite comprar un jet de 22 millones de dólares por Dios. En un país como Colombia, la gente muriéndose de hambre y un sinvergüenza con un jet de 22 millones de dólares. Y se supone que era el encargado de la lucha contra la corrupción. Mire, Montealegre es uno de esos casos que a mí me cuesta un enorme trabajo comprender. Era un abogado penalista con una carrera prestigiosa, que yo pensé que iba a ser una tarea seria en ese cargo, pero creo que la ambición política lo cegó y terminó siendo un instrumento del santismo para perseguir la oposición, y además prohijó un conjunto de prácticas corruptas clientelares, para decirlo de una forma distinta, para que no me acusen después de estarlo acusando de haber cometido un delito, de prácticas clientelares como la de entregar estos contratos de los que usted está señalando sin justificación directa y a dedo, montar ese avión, montar unas embajadas,
unos embajadores de la fiscalía con 40 millones de sueldo en 15 países. No había ninguna necesidad para ello, digamos, evidentemente esa fue una tragedia para el país y rompió aún más la confianza que tenía el país en sus instituciones. Hablemos de economía, doctor Rafael, que usted ese tema lo maneja mejor que el jurídico, me gusta más. La fórmula, bueno, fórmula mágica única no hay, porque la fórmula tiene muchas variables, pero la fórmula con la que el presidente Uribe, por decir algo, reactivó esta economía, que no venía tan mal, Pastrana no entregó la cosa mal, Pastrana corrigió muchas cosas, pero Uribe lo primero que hizo fue que le bajó los impuestos a los empresarios, que somos quienes generamos la riqueza. Luis Alfredo Ramos decía, no hay duda, la riqueza se genera en el sector privado. Bajen los impuestos y anímenlos. Y suban los salarios a los trabajadores. Y esa fórmula, pues, muy resumida, es una fórmula de bienestar que a Uribe le funcionó perfecto. 34.8% de crecimiento en 8 años. Volvió Diesel, hicimos 3.000 hoteles, llegamos a los centros comerciales, los cruceros a Cartagena, el país se disparó. La palma africana pasó de 60.000 hectáreas a 480.000, la caña se dobló, el maíz se dobló, la ganadería se... bueno, todo esto. Y la fórmula de Santos ahora es asfixiar a los empresarios y espantarlos, pues ya se están yendo. Con una tributación del 71%, la gente se va para Perú, Panamá y Chile a pagar la cuarentena. Y empobrecer los asalariados. O sea, la gente pobre, los asalariados, le sube el salario un 6% y le mete un incremento en el IVA del 18%. Pasar del 16 al 19 es un 18% de un solo tramacazo. Eso es matador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Usted ve las cifras de estos meses previos y hay una contracción del consumo en el primer trimestre del 7.9. La economía estaba creciendo al 1.1. Si nos va bien, vamos a crecer al 1.7 y no al 2.4 o 2.3 que habla el gobierno. De ninguna manera se va a alcanzar. La gente quedó completamente acogotada. Es que el ciudadano común y corriente no tiene un peso para gastar y eso se está sintiendo claramente en la economía. La fórmula son varias cosas. Primera elemento de la fórmula, estabilidad jurídica, seguridad, estabilidad en reglas de juego, seguridad jurídica. Cortico. Las zonas francas, que hay muchas, y la gente se metió a pagar lotes muy caros a mover sus empresas allá con un impuesto de renta del 15%. Santos se lo subió al 20%. No, es que si no hay estabilidad en las reglas de juego, la gente no puede hacer inversión, porque uno para poder invertir tiene que saber cuáles son las reglas en que va a manejar su negocio. Los negocios no producen rentabilidad al día siguiente, hay que hacer una inversión, hay que generar unos años de esfuerzo y de trabajo y sobre la base de las proyecciones ahí empiezan a recibir después del beneficio de la inversión que se ha producido. Si no hay estabilidad en las reglas de juego, no hay inversión. Seguridad jurídica, que tampoco hay. El tema de consultas previas y el tema de licencias ambientales es un tema que hay que resolver de fondo. El tema de regularizar la jurisprudencia en el país es también indispensable. Tercer tema, seguridad física. Es que estamos volviendo a unos problemas de seguridad muy graves. Es que el atentado del Nogal no es el primer atentado en Bogotá. Es que ha habido entre 2017 y 2018 6 atentados terroristas en Bogotá, de los que la gente no está hablando. En Bogotá. De manera que hay un problema muy serio que demuestra además la incapacidad de la fuerza pública en atender en inteligencia estratégica y táctica el tema del terrorismo en la ciudad. Necesitamos estímulos para la pequeña y la mediana empresa, que son los grandes generadores de empleo en el país. Las grandes empresas generan empleo, pero cuando usted se sienta a mirar, el grueso del empleo en el país lo genera la pequeña y la mediana empresa, y hay que incentivar la pequeña y mediana empresa. Hay que disminuir los impuestos. Claro. Okay. Y hay que disminuir los impuestos en varios sentidos. Hay que disminuir el IVA para darle al ciudadano mayor capacidad de consumo y alguna capacidad de ahorro que se perdió, y hay que disminuir los impuestos a las empresas porque son muy pocos tributantes los que están teniendo una carga muy alta. Es verdad que en Colombia la carga tributaria en relación con el PIB sigue siendo baja en comparación con otras economías, es decir, no es tanto lo que se aporta en impuestos en comparación con el tamaño general de la economía. El problema es que lo aportan muy poquitos, y entonces si usted esos muy poquitos los sigue apretando, a usted simplemente esos tipos se les fondan o se le van. Y la lista, doctor Rafael,
La lista de empresas que se han ido en estos últimos 3 años, de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de Bucaramanga, ya es muy grande. Claro, y más los que van a ir. Son empresas muy grandes, o sea, en Cali van 40, en Medellín no sé cuántas, y en Bogotá multiplica por 100. Más los que van a irse, los adicionales que van a irse. Porque un empresario se va a quedar en un país sin seguridad jurídica, inseguro físicamente, como lo acaba de mencionar usted, pagando unos impuestos que todo su esfuerzo, si logra hacer una utilidad, se lo lleva el Estado. No, y la gente no funciona de esa manera. Usted busca unas condiciones distintas para invertir. Luego hay un primer tema gordo en materia de economía, que es generar incentivos para la inversión, para la generación de empleo. Y yo por eso tengo todavía ciertas dudas de si lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para aumentar salarios. Yo no estoy seguro, me parece que eso hay que estudiarlo bien, eso suena muy bonito, pero yo prefiero ser responsable. Nos vamos a sentar a mirar qué es lo que tenemos que hacer para generar más empleos. Pero venga, doctor. Más empleos. ¿Sabe una cosa, Álvaro, que es importante y la gente no sabe? Cualquier persona en Colombia que tiene un empleo formal sale de la pobreza. Sí. Luego, si usted, con la política de subir salarios, lo que hace es disminuir los empleos formales que se pueden crear, usted tiene que tener cuidado y ver si ese es el camino. Es que yo soy empresario, de mí dependen 600 familias. Y yo veo progresar mi gente y eso es lo que me hace más feliz. A mí el ánimo de lucro, ¿cuántas camisas se pone uno? ¿Cuántos zapatos? César Gaviria, que es un gran economista de Cerro de Oro en los Andes, y es mi gran amigo, me decía, Álvaro, la economía tiene que coger la gente pobre y en el tiempo, cada año irle mejorando su capacidad adquisitiva y creando una clase media como lo tiene Europa hoy. Este proceso venía muy bien, pero cuando un tipo como Santos hace lo que hizo y le mete un batacazo del IVA del 18%, la capacidad adquisitiva se le va al suelo. Se descuelga. Entonces, el primer tema es inversión para la generación de riqueza. El segundo tema es lucha contra la corrupción. Y a mí hay gente que me dice, ¿y usted por qué mete el tema de lucha contra la corrupción cuando hace economía? Yo digo, pues es muy sencillo. Si el esfuerzo que está haciendo la sociedad generando riqueza, que se traslada por vía de impuestos al Estado, se pierde por vía de la corrupción, no hay esfuerzo que aguante, ni hay reforma tributaria que aguante, ni economía que aguante. No hay. Entonces la lucha contra la corrupción es un elemento estructural de una política económica en un país como el nuestro, porque además la corrupción está desbordada. Y yo aquí quiero ser muy claro, yo no reconozco corruptos buenos. A mí me da lo mismo si es de derecha o es de izquierda, si es del centro democrático, es del polo, o es liberal, o del partido, me da lo mismo. Corrupto es corrupto, corrupto es malo, corrupto que tiene que ser perseguido, judicializado, sancionado y además repudiado socialmente. Porque a esta sociedad le falta, Álvaro, el repudio social del corrupto. Y eso es muy grave. El corrupto sale de la cárcel y no pasa nada con él. Para el country club. Claro, eso no es aceptable. Tiene que haber una sanción social. Cuando yo empecé a escribir hace muchos años, yo era muy joven, manejaba el periódico La Tarde con Alejandro Galvis. Por un accidente me terminé escribiendo una editorial Muerto de Miedo y arranqué. Y mis columnas escritas y radiales se volvieron muy sonoras, no porque yo no ando buscando protagonismo ni volverme un columnista muy famoso. No. Yo quiero hacer pedagogía. Los que entendemos la economía, como usted y yo, y ahora que salimos de un gobierno muy malo en Pereira, yo me metí de precandidato, Uribe me metió, yo fui alcalde hace 34 años, y me metí a los barrios populares a hablar de corrupción, a mostrar al alcalde de Pereira en pantaloneta en Miami, con 14 burócratas más, gastándose la plata de la ciudad. Así, esto es lo que quiere Pereira. Un señor dice que vendiendo caimanes de Pereira en Miami, están todos los caimanes del mundo. Y eso a la gente la indignaba. Claro. Por eso la columna está leída. Y yo le confieso que esa es mi enfermedad. Yo detesto la corrupción porque es la manera como un médico ladrón coge a un campesino, le mete un poco de mentiras y le hace un mal tratamiento. Como los economistas, los abogados, los ingenieros diseñan sistemas muy sofisticados para robarle a la gente. De acuerdo. Y por tanto cualquier política económica tiene que tener como uno de los pilares fundamentales la lucha contra la corrupción. El tercer elemento, focalizar el gasto público en los más pobres. Hombre, es que la cosa es así de sencilla. Este país tiene un 28% de gente viviendo bajo la línea de pobreza.
más un 8.6% viviendo bajo la línea de miseria. Eso da 36.6% de los colombianos, 4 de cada 10, 2 de cada 5 mal contados. En términos absolutos, 18 millones de colombianos pobres. Es un desastre. No, un desastre. Es un desastre ético, es un desastre político, es un desastre social. ¿Por qué? Ético porque es ciertamente injusto que esta gente no pueda ejercer realmente sus derechos y libertades. En un país rico, ¿no? En un país que tiene una potencialidad de riqueza enorme. Eso supone un desafío como sociedad, pero hay un desastre político. Esas personas no tienen ninguna razón para defender el sistema democrático. ¿Por qué? Si sienten que no les ha dado nada el sistema democrático. Ese es el caldo de cultivo de la izquierda populista, de la izquierda radical, de los mamertos, porque se montan sobre la pobreza para generar un discurso. ¿Cómo explica usted, doctor Rafael Nieto, que Gustavo Petro, gerencialmente hablando, olvidémonos de dónde es, haga una gerencia tan horrible en Bogotá, coja Bogotá y no hablemos de Samuel Moreno que se robó a Bogotá, hablemos de Gustavo Petro que entre comillas no le robó nada, coja Bogotá y lo desbarate de esa manera, lo desinstitucionalice, vuelva a Bogotá invivible y hoy esté de primero o de segundo en las encuestas? Por esta razón, porque hay un grupo de gente pobre que se identifica con el discurso. Aquí tal vez vale la pena hacer un paréntesis. Está demostrado que el socialismo no logra superar la pobreza. Es un hecho, no es una discusión teórica, es un hecho. No hay ningún Estado socialista que haya logrado superar la pobreza. Ni la Unión Soviética y los países del este, ni China, ni Vietnam, ni Cuba hoy, mucho menos Venezuela. En todos los casos donde usted ve modelos socialistas, usted lo que ve es una profundización de la pobreza. Luego, el camino no es ese, pero ese es un camino que vende muy bien. A la gente cuando le dicen, le vamos a quitar a los que tienen y le vamos a dar un poquito a usted que no tiene, la gente se pone dichosa, se pone feliz, y sea bueno que me den. Pero es perverso, que me den. Y entonces yo digo, ojo, eso lo único que hace es repartir miseria y nada distinto, no es sostenible, pero además es una fuente de corrupción. Y quiero insistir sobre eso. Cada vez que se le enseña a un pobre que tiene que depender de la asistencia y del subsidio del Estado, lo que le está diciendo uno a ese pobre es que depende del político que controla la entidad que da el subsidio y la asistencia. Genera una práctica corrupta de dependencia entre el pobre y el político tradicional que hay que romper. El 95% de las mansiones, no hablo de las mansiones y propiedades de más de 5 millones de dólares que se han vendido en los últimos 5 años en la Florida son de los boliburgueses, o sea, exfuncionarios del gobierno socialista venezolano en mansiones. Pues que además en esos regímenes los únicos que realmente se hacen ricos son los que están en el poder. Pero no nos vayamos a Venezuela, pensemos en Colombia. ¿Por qué hay unos políticos a los que no les interesa la superación de la pobreza? Porque saben que en ese pobre que depende de la asistencia del subsidio del Estado hay un cliente, un votante que depende de él. La propuesta es al contrario, la propuesta es entregarle al pobre las herramientas, las capacidades, el empoderamiento para hacerse dueño de su destino, para que sea dueño de sí mismo, para que no dependa del Estado ni del político. Y eso es entregándole herramientas para que él dependa de sí mismo y sus hijos dependan de sí mismos y no dependan del Estado y no dependan de los políticos. La lucha contra la pobreza es una propuesta de carácter ético, de carácter político y de carácter económico, porque si nosotros sacamos un número sustantivo de esos pobres de la pobreza y los llevamos a la clase media, vamos a alimentar un mercado de forma sustantiva y ahí todos ganan. La propuesta, por tanto, en tercera línea es a fondo, en el foco social, a darle herramientas a los pobres para que dejen de serlos. Pero no por la vía solamente de hacerlos dependientes de asistencias y subsidios. Hay que mantener asistencias y subsidios, pero hay que mantenerlos de forma temporal mientras que se le da al pobre las herramientas que le permitan no depender de esa asistencia y subsidios. Oiga esta frase tan tenebrosa de Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela. Entre más pobreza, más sumisión. Así es, y esa es claramente la propuesta. Y eso es en el modelo más radical venezolano, pero también en el modelo colombiano del politiquero de siempre, que sabe que en el pobre tiene una clientela. Usted mira el modelo español. El Rodríguez Zapatero fracasó. España quedó destruida. Yo estuve hablando con gente y decía, pero por Dios,
la gente no está trabajando 27 horas o 26 horas en Alemania. ¿Por qué Alemania vive bien? Porque trabajan 40 horas a la semana. ¿Por qué Alemania tiene las mejores vacaciones? Porque trabajan. ¿Por qué Alemania ahorra? Porque trabajan. Pero es que aquí el socialismo revolvió que no trabajan, revolvió que la seguridad social es para usted, la señora, parientes, tías, cuñados. Eso es muy bueno regalarlo, es impagable. Este señor Rajoy, España está cogiendo de nuevo rumbo, crecimiento económico, que es la única manera de que un país debe bienestar a la gente, pero devolviendo todos esos engendros que el socialismo hizo. La quiebra de Grecia es una quiebra penosa, por el mismo motivo. 130 conductores pagos por el Estado, era una vergüenza. Se quebró Irlanda, se quebró España, se quebró Grecia, se quebró Portugal, Argentina. Es que no es un modelo socialista que funciona. Ecuador. No es un modelo socialista que funciona. Pero voy recogiendo. Uno, tenemos que generar riqueza a través de un conjunto de incentivos para la generación de riqueza, con estabilidad de las reglas de juego, con seguridad jurídica, con seguridad física, con incentivo a la pequeña y la mediana empresa, con disminución de impuestos. Y con un elemento adicional que no lo nombré, pero que me parece vale la pena decirlo ahora. Hay que desregularizar parte de la economía. El costo normativo de la economía es enorme. Es decir, las reglas de juego que ha diseñado el Estado para el funcionamiento del sistema económico son excesivas y eso solamente una fuente de corrupción. Primero. Segundo, hay que luchar contra la corrupción de frente y claramente. Tercero, hay que focalizarse en el gasto público, en lo social, dándole herramientas a la gente para salir de ello efectivamente. Vamos a hablar de eso. Colombia, el presidente Uribe le entregó a Santos un país rico, un país que producía 100.000 barriles de petróleo y se lo entregó produciendo 1.100.000, hoy vamos en 800. Le entregó un país con un déficit bajito, un endeudamiento bajito. Le entregó un país en bonanza petrolera, carbonera. ¿Dónde está la plata de la bonanza que Santos cogió? ¿Qué hizo con esa plata? Y ese es el cuarto tema. Entonces usted me lleva al cuarto tema en materia de economía. Un Estado austero, chiquito, eficiente, no derrochador. La plata del señor Santos se fue en corrupción, Reficar, Bioenergy, Café Salud, Saludcop, etcétera, etcétera. El fiscal En estos ejercicios de malgasto público, en fin. Segundo tema, publicidad y propaganda oficial. brutal. Billones de pesos. Billones. La campaña del presidente Uribe, la primera costó como 18 o 20 millones de dólares. La segunda reelección de Santos costó 1.500 millones de dólares. Es una cosa brutal. Es que gastar la plata ajena es muy fácil. La plata ajena es nuestra plata. No, es que la gente se le olvida que es que la plata de los impuestos es nuestra plata. El Estado no genera nada de riqueza. El Estado vive de la plata que nosotros producimos y que él nos quita cuando nos cobran los impuestos. Pero mire problemas adicionales, íntimamente ligados a lo que estamos señalando. Tercera fuente de derroche del presidente Santos, la mermelada. Para no hablar de los temas de corrupción, que seguramente debe haber, para que usted tenga una cifra que me va a impresionar. El gasto de contratación directa, a dedo, sin concursos, sin licitación, sin que haya otros oferentes o otros proponentes, en el Ministerio de Agricultura en los años 2015 y 2016, si yo le pido a usted una cifra, no me la va a dar. Y si le digo que la exagere, no va a poder encontrarla. Más de 3 billones de pesos en 2 años en contratación directa en el Ministerio de Agricultura. Así no hay impuestos que alcanzan. No, ¿y en dónde se está eso? Yo no estoy diciendo que haya corrupción, no lo sé. Es una forma distinta, una forma light, soft de corrupción. Indicativo. ¿Por qué? ¿Por qué es corrupción eso? Porque ahí no hay distintos oferentes que hagan mejores propuestas, que bajen el precio. No, a dedo, para la articulación de esfuerzos, a una ONG acá, para una cooperativa allá. Todos son, cuando usted se siente y mira, compadrino político. Claro. Compadrino político. O usted, Álvaro, que está en esa área, ¿usted cree que el país está viendo en este momento los 3 billones de pesos de contratación directa del Ministerio de Agricultura? Ah, bueno. Eso es evidentemente una forma de corrupción. Es lo mismo que hizo la señora Springer o Tocarroncho para el fiscal. Un estudio de no sé qué, estoy seguro que no lo han mostrado. Todavía no lo han mostrado porque es que es confidencial. ¿Cómo le parece? No lo han mostrado. Al final, ¿qué es lo que tenemos?
que la plata que estábamos produciendo los colombianos se fue por el hueco con dos elementos adicionales. Oí unas declaraciones de Santos hace poco, 2 o 3 semanas, donde muy ufano dijo que había aumentado la nómina del gobierno central en 25.000 personas. 25.000 funcionarios. El presidente Uribe me lo contó un día almorzando en su casa. Terminando su segundo gobierno, me dijo: Tocayo, con un esfuerzo enorme en los 8 años he sacado 40.000 corbatas. Pues hay que liquidarla, eso no se da de la puerta. He cerrado 170 y pico de institutos inútiles, he fusionado otros. Y Santos creó 25.000 corbatas nuevas. Nuevas, es una maravilla. Nuevas. 25.000 corbatas nuevas. Yo estoy tratando todavía de determinar qué porcentaje adicional de crecimiento en el gobierno central significa eso algo. Bueno, entre otras cosas, esa reforma del presidente Uribe en buena parte se debió a una mujer que usted la conoce muy bien, que se llama Claudia Jiménez. Sí. Buenísima, fue la consejera del presidente en esa materia, dio unas peleas a fondo y a muerte y logró buena parte de este esfuerzo. Bueno, ahí también se está yendo la plata nuestra. ¿Cuántas entidades y ministerios nuevos creó el presidente Santos? Horrible. Ok, en todo eso se nos fue la economía que nos dejó el presidente Uribe. Y yo le agrego Basta, 3 reformas tributarias, ¿no? Yo le agrego otra. Más una bonanza petrolera. Yo le agrego otra que me parece importante. ¿Cuánto nos va a costar el acuerdo con las FARC? Es impagable. ¿Cuántas entidades nuevas se crean en el acuerdo con las FARC? Le doy rápidamente 2, así, al abuelo de pájaro. Son decenas más. El nuevo aparato de investigación de la Fiscalía, esa para la Fiscalía que acaban de montar, dice que para perseguir el paramilitarismo, y lo que crea ahí es un ejercicio de persecución de los opositores políticos. Claro. La Justicia Especial de Paz. Eso es otra justicia paralela. Con no sé cuántos magistrados, además, pagados a sueldo de magistrado pleno. Cada magistrado son 5 secretarias, 4 carros, 50 Y escoltas. un sueldo que es mayor del congresista. Así usted que piense solamente en eso. Hombre, aquí esto lo que hay es un gobierno irresponsable, derrochón, gastador, corrupto, enmendador, y ahí se nos fue la plata. Y por eso esa es la cuarta herramienta. Necesitamos de nuevo un Estado austero, un Estado pequeño, un Estado serio, que no sea un enmendador. Y eso es fundamental. ¿En la línea de qué? De generar riqueza. ¿Generar riqueza para qué? Para que disminuyamos de forma sustantiva el número de pobres en Colombia, entregándoles a esos ciudadanos su destino. Lo que vamos a hacer es finalmente que las personas sean dueñas de sí mismas, libres, no dependientes del Estado o de la asistencia de Es un hecho, político. es un hecho, doctor Rafael Nieto Loaiza, nuestro invitado, y ya vamos a entrar en la etapa final de la entrevista, que no estoy diciendo nada nuevo. La opinión que tiene Colombia de Santos es que es un presidente, primero, mentiroso, como el que más; segundo, tramposo, porque las ha hecho de cualquier tamaño; y infinitamente derrochón. Eso es como el gran perfil de Santos. O sea, un tipo que ha dilapidado la plata de todos nosotros sin misericordia. Y se la han robado, pues, unos amigos, siempre los cercanos al régimen. Pero entremos ya en una cosa mejor. Bueno, todo esto le ha costado. Le hago un ejercicio para que usted se siente a hacer la Uribe investigación. terminó con el 67% de opinión favorable en el segundo gobierno, que tuvo muchas dificultades. 67 al salir. Santos va en el 12. Y le falta la parte más maluca. Le hago para que usted, que el tema de corrupción lo mueve tanto y que es fundamental, se siente a hacer una investigación más a fondo. El señor Roberto Prieto, amigo íntimo y personal del presidente Santos, gerente de la campaña de los presidentes, Yo lo conozco, Santos, igual. me pregunto si Calanchín de presidente Santos, más de 80.000 millones de pesos en contratos directos para Market Medio de la compañía de Roberto Prieto. A ver, hombre, ¿estaba pagando favores? ¿O es que aquí no había nadie que pudiera hacer las cosas que estaba haciendo Roberto Prieto? Ese es Santos. Ah, bueno. La pregunta, 80.000 millones de pesos en contratos directos. vamos a hablar de cosas buenas. A ver, María. Ya definimos el diagnóstico que les da Rafael Nieto Loaiza. Es un diagnóstico muy objetivo, es muy concreto, muy claro y ordenado, es la parte que más me gusta. Entremos en la parte buena. ¿Cómo vamos a ganar estas elecciones? Hombre, yo creo que por varias. ¿Cómo cree usted que llegaría usted a la presidencia de Colombia? Yo creo que hay varias cosas. Uno, necesitamos unión. Dentro del centro democrático es fundamental. Yo vengo diciendo que yo no reconozco
enemigos, adversarios, ni siquiera contradictores en los otros precandidatos. Son compañeros de una carrera. Yo espero llegar primero y ser el candidato, pero soy solamente el compañero de esta carrera y corro al lado de ellos y no contra ellos. La unión es fundamental. Segundo, equipo. Este ejercicio donde una sola persona cree que puede manejar un país de 49 millones de habitantes con los problemas, las complejidades, las regiones que tiene una Colombia como la nuestra, está destinado a fracasar. Se requiere un equipo muy sólido de gente comprometida con la misma visión de Estado y de gobierno y con las mismas políticas. Tercero, con una gran alianza, que yo he llamado la Gran Alianza Republicana. Solos no vamos a poder. El Centro Democrático solo no llega. Aún tiene el case más alto, ¿no? Tenemos el case más alto. Es el case más alto. Nos faltan 3. Nos faltan para ganar. Y esos tenemos que ir a buscarlos con un conjunto de alianzas. Pero alianzas no como las tradicionales. Yo ahí me diferencio de algunos de los precandidatos. Yo no creo que la alianza sea un ejercicio de transar un pedacito de Estado a cambio de su apoyo político. Es que sabe que si usted me apoya yo le doy a usted 2 ministerios o unas entidades descentralizadas y entonces la gente cree cuando llega allá que ese es el voto de casa particular de cada uno, que eso es de ellos y lo manejan como si fuera de ellos y no parte de un gobierno y con un compromiso con la gente. Esa es una fuente de corrupción que hay que acabar. No, aquí es una gran alianza sobre la idea de la democracia que vamos a defender y sobre la idea del modelo de Estado y de Colombia que vamos a construir. Sobre eso es que hay que hacer la alianza. Yo lo he llamado una gran alianza republicana. Porque lo que creo que tenemos que defender es un modelo de democracia republicana y no esas democracias populistas o socialistas como las que nos han rodeado en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, que es un error. Bueno, el primer socio o socio natural es su partido, su ex partido conservador. Así es. El partido conservador está partido en 2. En 3. Bueno, yo conozco el de Pastrana y Marta Lucía Ramírez, que se quedó por fuera de la mermelada, y el del doctor Barguil, que era un muchacho que yo admiraba mucho, se casó con la hija de César Gaviria y se metió a la mermelada. Son 2 partidos que están en 2 tareas distintas. El uno no está con este proceso de paz, el otro sí, están muy distantes. Esos son socios naturales, ¿verdad? Pero el primer socio natural es la base conservadora. Esa base conservadora que ha terminado votando con nosotros y que no vota con el Partido Conservador. Ese es el primer ejercicio. Y después, con unos líderes de esa base conservadora, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, el expresidente Pastrana. Solo de último, y sobre la base no de la transacción tradicional, y yo no sé si ellos van a estar dispuestos o no, allá verán ellos, sobre la base de un modelo de ideas, principios, políticas y programas, con lo demás del Partido Conservador, que está dividido en 3, porque en realidad hay una división entre la base conservadora y los parlamentarios, entre los representantes de la Cámara y los senadores, y entre aquellos que están a favor o no de continuar en la unidad nacional y apoyando la implementación del proceso de paz, y aquellos que piensan que no. Pero si nosotros, Centro Democrático, pues somos como del mismo camino, nos falta, a Germán Vargas Lleras le falta más. A todos les falta mucho más que a nosotros. Por eso, yo entrevisté a Jorge Enrique Vélez, un tipo bien bueno. Germán Vargas Lleras tiene un berraco gerente, un tipo admirable. Y le dije lo mismo. Pero ¿quién quiere socios? ¿Quién se quiere juntar con Vargas Lleras? O sea, negocios, usted y yo nos vamos a tomar aguardiente, vamos a la cuenta juntos por una chica. Pero la chica es para mí. Tú no tienes... ¿Tú te vas para ese paseo? Tal vez no. Pues yo no. Por eso. No, yo no. Entonces, ¿quién se junta con Vargas? Si el negocio con Vargas es... Nos juntamos, pero el presidente soy yo. La tiene más difícil, porque además él no quiere repetir vicepresidencia, porque pues ya pasó por ahí, ya eso se... Bueno, pero Jorge Enrique Vélez me dijo, me la puso de esta manera. Él es un hombre cercano. Si la cosa, esperemos que llegue la primera vuelta. Si para la segunda vuelta la cosa está muy grave, nosotros negociamos. Claro. ¿Quién? Con el que vaya primero. Entonces ellos están dispuestos a montarse con cualquiera que vaya a ganar. No lo satanice de esa manera. No, ya les dimos muy sonó a eso. No, sonó a eso, pero ellos se referían a la derecha. O sea, definitivamente, doctor Rafael, este país tiene que voltear un poquito a la derecha. Este país se arrimó demasiado a la izquierda. Y usted ya lo dijo, allí no hay nada bueno. No hay pobreza, miseria.
El socialismo lo define como la justa y equitativa distribución de la miseria. Este país tiene que voltear a la derecha. Lo que él me significó es, no me lo digo con palabras precisas, si en la primera vuelta no quedamos de primeros, sino de segundos, y el primero, digamos, está en el Centro Democrático, entraríamos a apoyarlo para la segunda. Palabras mías, no lo digo él, pero me lo dio a entender muy claro. Habrá que esperar. Yo lo que digo es, la alianza natural inicial es la siguiente, con la base conservadora y con los líderes de esa base conservadora. Eso, ¿cómo sumaría usted sus votos? Voy con la base conservadora y con ese grupo de Pastrana, Marta Lucía, Alejandro Ordóñez. Con los cristianos y católicos, Son muchos. que son muchos. Con la reserva activa de la fuerza pública, Que son muchos. que son muchos. Con los campesinos, pequeños agricultores, ganaderos, que hoy en Colombia están amenazados en su propiedad por cuenta de la implementación del acuerdo con las FARC, que son muchos. Con empresarios. Con los empresarios, que son muchos. Con el 66% que no votó en el plebiscito. Es que en el plebiscito solamente votó el 34%. Hablaba yo con los azucareros, que les pasó una cosa muy horrible en este gobierno, les metieron una multa. Yo tuve hasta un altercado personal con Pablo Felipe Robledo. Pues yo me dio el amigo de la multa, pero después entendí que eso no era justo. Y me llevaron a varios ingenios. Mire, Álvaro, lo que es un ingenio. Escuelas, colegios, salud, todo. Mandamos los hijos a la universidad. O sea, nada que haga más capitalismo social que un ingenio. Y le metieron una multa catastrófica. Yo les decía, muchachos, ustedes reciben a un candidato y le dan 50 milloncitos o 80. Y viene el otro y dice, eso es muy bueno. Ustedes son ricos. Vienen 3, le dan 100 a cada uno. Ya, les va a tocar ponerse la camiseta, hacer la política y poner más platino. Porque es que la FARC viene con un camionado. Pero nos toca a todos hacer esa tarea. Exacto. Nosotros tenemos que pasar de la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad cívico empresarial. Y cada uno de los colombianos tiene el deber de entender que está frente a una coyuntura histórica, que estamos bordeando el precipicio, estamos en el filo, donde sigamos con la continuidad del gobierno Santos y su alianza con las FARC, donde sigamos con sus amigotes, vamos a irnos a ese abismo. Y de ese abismo vamos a durar décadas en salir, si es que podemos salir. Hay que mirarse en el espejo de Venezuela. Eso supone que cada uno de los colombianos asuma su responsabilidad como ciudadano, que entienda que tiene que salir a votar y hacer política, en el mejor sentido de la palabra, no politiquería, no política de puestos, de contrato, de corrupción, política de la construcción de la sociedad y el país que queremos. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso supone una responsabilidad de todos. Porque el que no hace política, el que no sale y vota, después no se puede quejar. El que no hace política se la hace. ¿Sí? Y si no hacemos política los buenos, nos hacen política como nos la vienen haciendo los malos. De manera que yo le digo a todos los que nos están viendo, por mí o por el que consideren que sea prudente, el que realmente vean comprometido con el país y transparente, que sea claro en la lucha contra la corrupción y en la construcción de riqueza, escojan el candidato que quieran, pero salgan, voten y hagan política. Tienen una responsabilidad con el país, una responsabilidad cívica, una responsabilidad con ciudadanos y tienen una responsabilidad con sus familias, con sus hijos y con sus nietos. Bueno, el precandidato Rafael Nieto estuvo con ustedes. Yo quisiera seguir porque me quedan la mitad de los temas, pero la campaña aquí ya me está mirando feo, su agenda es muy complicada y no quiero hacerle un daño a la gente del Centro Democrático y usted tiene que conocer mucha gente más. Le pido un favor, lo voy a seguir entrevistando en el transcurso de esta campaña. Primero, que se despida de tanta gente que lo está viendo en el pereirano.com, que de aquí al final de la campaña será muchísima más, porque esto crece como espuma. Ahí tienen tanta gente para que se despida, doctor. Álvaro, muchas gracias de verdad por la invitación, estoy muy agradecido a todos los que nos están viendo en el pereirano.com. Yo soy Rafael Nieto Loaiza, soy una propuesta joven, renovadora, fresca, que conoce el país y está comprometida con los temas de fondo y la resolución de los problemas de pobreza, de corrupción y de seguridad de Colombia, que cree profundamente en una democracia de verdad, en una democracia republicana. A este país hay que darle una mano solidaria, hay que darle una mano solidaria por Colombia, una mano solidaria a los colombianos, y esa mano solidaria tiene que ser un puño de hierro para combatir a los violentos, a los criminales y a los corruptos. Yo le deseo mucha suerte a este hombre que ustedes tienen aquí al frente, porque yo no tenía el gusto de conocerlo.
como le dije, yo como Lambón y como Lagarto soy un desastre, pero usted me cautivó con el discurso de la convención. Le deseo muy buena suerte, doctor Rafael, y estaremos siguiéndolo muy cerca, no será la primera vez que venga aquí, y alterinanos.com lo estaremos, porque estaremos acompañando su campaña con mucho gusto. A ustedes, nuestros visitantes, en Pereira, en el Valle, en Antioquia, en la costa, en el Magdalena, en New Jersey, en Miami, en Nueva York, muchas gracias por visitarnos y un buen día para todos. Muy buen día.